Desde tiempos inmemoriales, las armas han sido símbolos de poder, guerra y dominio. En la Biblia, estos instrumentos no solo definieron batallas, sino que también fueron herramientas utilizadas por Dios para demostrar su voluntad. Algunas desaparecieron sin dejar rastro, otras se convirtieron en leyendas, y unas pocas, según se dice, aún podrían estar ocultas en algún rincón del mundo esperando ser descubiertas. Pero entre todas ellas, hay una que se destaca por su origen celestial, su función única y su impacto en la historia de la humanidad. Una espada que no fue forjada por manos humanas, que no perteneció a ningún ejército y que, sin embargo, se convirtió en la barrera entre la inmortalidad y la caída del hombre. La historia comienza en el principio de los tiempos, en el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén por desobedecer a Dios. La Biblia relata que, para evitar que los humanos accedieran nuevamente al árbol de la vida, Dios colocó querubines con una espada de fuego que giraba en todas direcciones, bloqueando cualquier intento de retorno. Y echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3 y 24. Pero, ¿qué era realmente esta espada? ¿Un arma tangible o un símbolo del juicio divino? En la tradición hebrea, los querubines no son simplemente ángeles comunes, sino seres de inmenso poder celestial. En el libro de Ezequiel, se describen con múltiples caras, alas y ruedas de fuego que se mueven por sí solas. Si la espada flameante estaba asociada con estos guardianes, entonces no era una simple arma, sino una manifestación del poder de Dios. A lo largo de la Biblia, el fuego aparece como un símbolo de la presencia divina. Moisés vio una zarza ardiente que no se consumía, Dios guió a Israel en el desierto con una columna de fuego, y Elías desafió a los profetas de Baal con un fuego del cielo. ¿Podría esta espada ser parte de ese mismo poder sobrenatural? Pero hay una pregunta aún más intrigante: ¿qué pasó con ella? Si esta espada realmente existió, ¿desapareció con el tiempo o aún permanece en algún lugar oculto? Algunas tradiciones sugieren que esta espada reaparecerá en el fin de los tiempos, cuando el acceso al árbol de la vida sea restaurado en la nueva creación. En el libro de Apocalipsis, se menciona una espada que sale de la boca de Cristo en su segunda venida. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Apocalipsis 7 y 15. ¿Será esta la misma espada del Edén? Más allá de si es un objeto físico o una representación simbólica, la espada flameante marcó el primer límite entre el hombre y la vida eterna. No fue usada en guerra, no perteneció a ningún rey ni a ningún guerrero, sino que representó la justicia divina y la separación entre lo sagrado y lo profano. Pero mientras esta espada sellaba la entrada al paraíso, otra arma sería usada siglos después para sellar un destino aún mayor, la lanza que atravesó el cuerpo de Cristo en la cruz. A lo largo de los siglos, muchas armas han definido imperios y decidido el destino de reyes. Pero ninguna ha tenido el impacto de la lanza que perforó el costado de Jesús. Una simple arma romana, manejada por un soldado anónimo, pero que con un solo golpe confirmó el sacrificio más importante de la historia. Después de ser brutalmente azotado, coronado con espinas y clavado en la cruz, Jesús exclamó su última frase y entregó su espíritu. Pero los romanos tenían una estricta norma en las crucifixiones: no podían bajar el cuerpo de un condenado sin estar completamente seguros de que estaba muerto. En lugar de quebrar sus piernas, como solían hacer con los crucificados, un soldado tomó su lanza y la hundió en su costado. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 7 y 34. Este hecho no solo confirmó su muerte, sino que también cumplió una profecía escrita siglos antes en el libro de Zacarías. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Zacarías 12 y 10. Pero hay algo más. La Biblia menciona que de la herida salieron sangre y agua. ¿Por qué este detalle es tan importante? Médicos e historiadores han debatido este fenómeno, concluyendo que es una señal de que Jesús sufrió un colapso circulatorio por la intensa tortura. Pero más allá de la explicación científica, en la tradición cristiana la sangre representa el sacrificio y el agua simboliza la purificación espiritual. Este evento selló la obra de la redención. A diferencia de todas las otras armas mencionadas en la Biblia, esta no fue usada para conquistar tierras, ni para vencer ejércitos, sino para cumplir el propósito divino de la salvación. Después de ese día, la lanza desapareció de los registros bíblicos, pero su historia no terminó ahí. A lo largo de los siglos, muchos han creído que esta arma fue preservada como una reliquia sagrada. Se dice que Constantino el Grande la tuvo en su poder, que Carlos Magno la llevó en sus batallas y que incluso Adolf Hitler la buscó con la creencia de que quien la poseyera tendría el destino del mundo en sus manos. Hoy, varias iglesias y museos afirman tener la verdadera lanza de Cristo. Algunas versiones se encuentran en Viena,
el Vaticano y Armenia, pero ninguna ha sido confirmada como auténtica. ¿Realmente existe? ¿O es solo un mito construido a lo largo de los siglos? Independientemente de su paradero, el significado de esta arma va mucho más allá de su existencia física. Mientras otras armas de la Biblia fueron usadas para la guerra, esta fue usada para confirmar la mayor victoria de todas, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y así, a lo largo de la historia, muchas armas han marcado el destino de reinos y ejércitos. Pero al final, ninguna espada, ninguna lanza ni ninguna flecha ha sido tan poderosa como la fe en aquel que venció sin necesidad de empuñar ninguna de ellas. La pregunta que queda no es dónde están estas armas ahora, sino en qué hemos puesto nuestra confianza. ¿En la fuerza del hombre, en las herramientas del mundo, o en el único Dios que ha demostrado que su poder trasciende cualquier arma jamás creada? Pero mientras esta lanza sellaba el sacrificio de Cristo, hubo otras armas en la Biblia que también marcaron el destino de reyes, ejércitos y naciones enteras. Algunas fueron herramientas de victoria, otras símbolos de caída y destrucción. Pero hay un arma en particular que no fue forjada por manos humanas, y que, según la profecía, volverá a aparecer en los últimos tiempos. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto que las armas no son solo objetos de guerra, sino manifestaciones del juicio divino. Y en el libro de Apocalipsis, hay una imagen que ha fascinado y aterrorizado a generaciones, la de un jinete sobre un caballo blanco, cuya espada será el instrumento del juicio final. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Apocalipsis 7 y 15. Pero, ¿qué representa esta espada? Algunos creen que es la misma espada flameante del Edén, aquella que selló la entrada al paraíso perdido. Otros piensan que es un arma celestial, un símbolo del poder de Cristo para destruir el mal y restaurar su reino. A lo largo de la Biblia, la espada es un símbolo del juicio de Dios. En Hebreos 4 y 12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, lo que nos lleva a pensar que la espada del jinete no es un arma física, sino la manifestación de la justicia divina. Sin embargo, hay quienes creen que esta profecía apunta a una gran guerra en los últimos tiempos, en la que Dios intervendrá con poder, derrotando a los ejércitos de la tierra y estableciendo su reino eterno. Sea como sea, la Biblia nos deja claro que esta espada no es como las demás. No es un arma que pueda ser empuñada por cualquier hombre, ni pertenece a ningún ejército humano. Es el arma definitiva, la que traerá el juicio final y el cumplimiento de todas las promesas divinas. Pero mientras esta espada representa el futuro, hay otra arma en la Biblia que ha sido objeto de innumerables debates y misterios a lo largo de los siglos, el arma que Caín usó para matar a Abel. Desde el principio de los tiempos, la violencia ha estado presente en la historia de la humanidad. Y el primer asesinato registrado en la Biblia nos muestra cómo el odio y los celos llevaron a Caín a quitarle la vida a su propio hermano, Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Génesis 4, 8. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lo hizo? La Biblia no menciona qué arma utilizó Caín para cometer el primer asesinato de la historia. Algunos creen que fue una piedra, ya que en aquel tiempo los humanos no tenían acceso a herramientas avanzadas. Otros sugieren que pudo haber usado un palo afilado, o incluso sus propias manos. En algunas tradiciones judías, se dice que Caín utilizó la quijada de un burro, lo que más tarde inspiraría la historia de Sansón, quien derrotó a 1000 filisteos con la misma arma. Sea cual sea el arma utilizada, lo que sabemos es que este acto marcó el inicio de la maldad en la humanidad. Y lo más impactante es que Dios no destruyó a Caín por su crimen, sino que le puso una señal para protegerlo. Y Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Génesis 4 y 15. ¿Por qué Dios permitió que Caín siguiera con vida? Quizás para recordarnos que el verdadero castigo no siempre es la muerte, sino el peso de la culpa y la separación de la presencia de Dios. Pero si bien el arma de Caín fue utilizada para la muerte, hay otra arma en la Biblia que fue utilizada para la salvación de todo un pueblo. En la época de los jueces, Israel estaba constantemente bajo ataque. Pero hubo un hombre que, con una fuerza muy reducida, logró una de las victorias más sorprendentes de la historia. Su nombre era Gedeón, y Dios lo llamó para librar a su pueblo de los madianitas. Sin embargo, en lugar de un gran ejército, Dios le ordenó reducir sus tropas a solo 300 hombres. Levántate, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en tus manos. Jueces 7, 9. Gedeón no tenía la superioridad numérica ni el mejor armamento, pero tenía una estrategia que confundió a sus enemigos. Cada soldado llevaba una trompeta, una antorcha escondida dentro de un cántaro y una espada. En plena noche, rodearon el campamento enemigo, rompieron los cántaros, hicieron sonar las trompetas y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Jueces 7 y 20.
El resultado fue increíble. Los madianitas entraron en pánico, se confundieron y comenzaron a matarse entre ellos. Lo impresionante de esta historia es que la victoria no vino de la fuerza de las armas, sino del poder de Dios y la estrategia que desmoralizó al enemigo. Pero mientras Gedeón usó su espada para la liberación de Israel, hubo otro personaje que empuñó una espada para traicionar a su propio maestro, Pedro, el discípulo de Jesús. Cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, sus discípulos entraron en pánico. Y Pedro, en un intento desesperado de defender a su maestro, sacó su espada y atacó a uno de los siervos del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Juan 6 y 10. Pero en lugar de alabar a Pedro por su valentía, Jesús lo reprendió y sanó al hombre herido. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26, 52. Este momento marcó una diferencia crucial entre el reino de los hombres y el reino de Dios. Mientras los reinos del mundo dependen de la violencia y las armas para imponer su voluntad, Jesús mostró que su reino no se establecería por la espada, sino por el amor y el sacrificio. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto armas que sellaron victorias, marcaron derrotas y simbolizaron la intervención divina en el destino de la humanidad. Pero al final, ninguna arma ha sido más poderosa que la voluntad de Dios. Porque mientras los hombres confían en espadas y lanzas, el verdadero poder viene de aquel que no necesita armas para vencer. ¿Y tú, en qué confías? Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe amén en los comentarios y comparte este vídeo para que más personas conozcan la verdad. Que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo vídeo.